Muy buenos días, bienvenida a una nueva lección de este entrenamiento basado en los ejercicios de un curso de milagros junto a la respiración consciente. Empezamos nuestro día 338 leyendo, como cada día, el tema que nos ocupa en estos periodos de 10 días. Todavía hablaremos sobre el ego. Continuaremos leyendo la lección de hoy y finalizaremos con una breve reflexión al respecto. Como cada día, por supuesto, también la invitación es a recogernos en algún lugar tranquilo, a poder estar en calma, en silencio, en algún lugar, en alguna zona en la que no vayan a interrumpirnos, importunarnos. La invitación es a conectar con nuestra respiración. Si lo sientes, a que cierres los ojos y sobre todo que te conectes, que te concentres en una respiración más lenta, más profunda, en una respiración conectada, es decir, sin hacer pausas entre inhalación y exhalación. Y te darás cuenta cómo además también puedes hacerte consciente de las siguientes palabras. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermitos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la obscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma, y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Podemos continuar respirando conscientemente por unos instantes más. Incluso si lo sentimos, podemos seguir con los ojos cerrados, inhalando y exhalando lenta, profundamente. También durante la lectura de la lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo,
pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos, sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán, y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte, mas el pensamiento que tú me diste promete conducirme a mi hogar, porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu Hijo. Muy bien, hasta aquí las lecturas del día de hoy. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. A estas alturas, seguramente, esta frase, esta afirmación, este decreto perceptivo tenga más verosimilitud, veracidad que nunca en nuestras vidas si hemos estado entrenándonos durante estos anteriores 337 días. Solo mis pensamientos pueden afectarme. Hoy más que nunca me doy cuenta de que mi pensamiento es creador, de que mi pensamiento crea mi realidad. Cuando me preocupo, cuando me enojo, cuando me entristezco, cuando me quejo, en definitiva, cuando negativizo, ¿cómo termino viendo la vida? ¿De qué forma acontece en mi entorno cuando soy incapaz de sentir la dicha, el gozo, el entusiasmo y la felicidad? Cuando peco, cuando, recordemos, pecar, errar en el objetivo del funcionamiento de la mente, cuando caigo en la tentación de pecar y de negativizar, de quejarme, de juzgar, de victimizarme, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el devenir de los acontecimientos, de los segundos, de los minutos, de las horas siguientes? Cuando negativizo, todo, de alguna manera, para decirlo metafóricamente, se oscurece. La realidad deja de estar teñida de colores vivos y la pesadumbre y el malestar todo lo tiñen. En cambio, cuando me siento dichoso, cuando me siento agradecido, cuando mentalmente, digamos, emito pensamientos positivos, alegres, armoniosos, ¿qué acontece a mi alrededor? Cuando respiro conscientemente, cuando me siento cada vez más presente, más conectado con mi interior, cuando conecto con esa neutralidad, alejándome de la polaridad, ya sea de lo negativo o de lo positivo, cuando puedo sentir gratitud en mi corazón, como mínimo,
la mente no cae en la tentación de negativizar y me siento en armonía, en calma, en tranquilidad, en paz interior. Si trato de recordar buenos momentos, trato de pensar en cosas alegres, si respiro profundamente, sonriendo, agradeciendo por estar vivo, por poder respirar, entonces el entusiasmo crece en mí, el optimismo, la esperanza, el positivismo empiezan a manifestarse cada vez más. Por lo tanto, solo mis pensamientos pueden afectarme. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Practica hoy por la mañana, por la noche, de manera más prolongada y también en el transcurso del día, idealmente cada hora. Interioriza cada vez más esta afirmación, este decreto perceptivo, pues es muy real. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Nada externo a mí me afecta. Cuando los demás nos dicen algo, es la propia interpretación de lo que aquel o aquella nos dice lo que eventualmente puede perturbar nuestra percepción y nuestro mundo interno emocional. Cuando una situación externa, un día de lluvia, en el que el tráfico es muy denso, existen muchos coches pitando con sus claxons y eso me genera turbación interior, es debido a la percepción, al significado que yo le doy a lo que está sucediendo. No es que lo externo me afecte, es mi percepción sobre lo externo, es mi percepción, son mis pensamientos sobre lo que acontece, lo que genera tribulación en mi corazón. Comparte tu experiencia si sientes que alguna revelación te alcanza. Gracias por seguir ahí. Un abrazo y hasta mañana.